Ana de Avonlea, Lucy Maud Montgomery. Capítulo 6. Toda clase y condición de hombres y de mujeres. Un día de septiembre en la isla del Príncipe Eduardo, un viento refrescante que sopla desde el mar sobre las dunas, un largo camino rojo que serpentea entre campos y bosques, ora rodeando un grupo de abetos, ora bordeando un plantío de arces jóvenes con grandes helechos bajo ellos, ora hundiéndose en una hondonada donde brilla el arroyuelo que sale y entra de los bosques, ora arrollándose entre cintas de doradas cañas y asteres azul humo, el aire lleno del chirrido de millares de grillos, esos alegres veraneantes de las colinas, un gordo pony marrón por el camino, dos muchachas tras él, plenas de la simple e impagable alegría de la vida y la juventud. ¡Oh, es un día paradisiaco, Diana! Y Ana suspiró de felicidad. El aire tiene magia. Mira el púrpura en el fondo del valle. ¿Hueles los pinos que se secan? Viene de esa hondonada soleada donde el señor Abenwright ha estado cortando estacas. Es una bendición vivir en un día así, pero el olor de los pinos es celestial. Eso es 2/3 Wordsworth y 1/3 Anna Shirley. No parece posible que haya pinos que se sequen en el cielo. Y sin embargo, me parece que el cielo no sería perfecto si no se recibiera una bocanada de aroma de los pinos al cruzar sus bosques. Quizá tengamos allí el olor sin que mueran los pinos. Sí, creo que debe ser así. Ese aroma delicioso debe ser el alma de los pinos. Y desde luego que en los cielos habrá almas justas. Los árboles no tienen alma, respondió la práctica Diana. Pero es verdad que el olor de los pinos que se secan es hermoso. Haré un almohadón y lo llenaré con agujas de pino. Tú también podrías hacer uno, Ana. Claro que sí, y lo usaré para las siestas. Estoy segura que soñaré entonces que soy una dríada o una ninfa de los bosques. Pero en este mismo momento estoy contenta de ser Anna Shirley, la maestra de Avonlea que recorre este camino en un día tan dulce y hermoso. Es un día hermoso, pero la tarea que nos espera no tiene nada de hermosa, suspiró Diana. ¿Cómo te dio por ofrecerte para pedir por este camino, Ana? Casi todos los maniáticos de Avonlea viven aquí y nos tratarán como si estuviéramos pidiendo para nosotros. Es el peor camino de todos. Por eso lo elegí. Seguro que Gilbert y Frederick se hubieran hecho cargo de este camino si se lo hubiera pedido. Pero ¿sabes, Diana? Me siento responsable de la SFA, ya que fui la primera en sugerirla, y me parece que debo hacerme cargo de la tarea más desagradable. Lo siento por ti, pero no necesitas decir una palabra en los lugares raros. Yo hablaré. La señora Lynn diría que nadie mejor para ello. Esta señora no sabe si aprobar o no nuestra obra. Se inclina a ello cuando recuerda que el señor Allan y su esposa la apoyan, pero el hecho de que las sociedades de fomento se originaran en los Estados Unidos es un defecto muy grande. De manera que se coloca entre las dos opiniones y solo el éxito nos justificará a sus ojos. Priscila va a escribir un informe para nuestra próxima reunión. Espero que sea bueno, pues su tía es una escritora muy inteligente y no dudo que será cosa de familia. Nunca olvidaré el estremecimiento que me dio cuando supe que la señora Charlotte E. Morgan era tía de Priscila. Parecía tan hermoso que yo fuera amiga de la muchacha cuya tía escribiera Los días de Edgewood y El jardín de los pimpollos. ¿Dónde vive la señora Morgan? En Toronto. Priscila dice que visitará la isla el próximo verano y que es posible que nos conceda una entrevista. Parece demasiado bello para ser verdad, pero es algo placentero para pensar después de acostarse. La Sociedad de Fomento de Avonlea ya estaba organizada. Gilbert Blythe era presidente, Fred Wright vicepresidente, Anna Shirley secretaria
y Diana Barry tesorera. Los fomentadores, como se les bautizó prontamente, se reunían una vez cada 15 días en casa de uno de los miembros. Se admitía que no se podían hacer muchas mejoras debido a lo avanzado de la estación, pero pensaban planear la campaña para el siguiente verano, reunir y discutir ideas, escribir y leer informes, y como decía Ana, educar el sentimiento popular. Desde luego hubo cierta desaprobación y cosas que los fomentadores sintieron más aún, una buena cantidad de ridículo. Se supo que el señor Elisha Wright dijo que el nombre más apropiado sería Club de Noviazgos. La señora de Hiram Sloan dijo que había oído que los fomentadores tenían pensado arar la vera de los caminos y plantar allí geranios. El señor Levi Bolter apercibió a todos sus vecinos de que los fomentadores insistirían en que todo el mundo echara abajo sus casas para reconstruirlas según planos aprobados por la sociedad. El señor James Spencer mandó decir que deseaba que le hicieran el favor de traspalear la colina de la iglesia. Evan Wright le dijo a Ana que deseaba que los fomentadores indujeran al señor Joshua Sloan a que cuidara sus patillas. El señor Lawrence Bell expresó que daría una lechada de cal a sus establos si eso le gustaba, pero que no pensaba poner cortinas de encaje a las ventanas del establo. El señor Major Spencer preguntó a Clifton Sloan, un fomentador que acarreaba la leche a la fábrica de queso de Carmody, si era verdad que para el verano siguiente todos deberían tener sus lecheras pintadas a manos y con un tapete bordado. A pesar de ello, o quizás a causa de la propia naturaleza humana como consecuencia de ello, la sociedad se lanzó valerosamente a trabajar en la única mejora que podían tener esperanza de terminar aquel otoño. En la segunda reunión en casa de los Barry, Oliver Sloan propuso que iniciaran una suscripción para reparar y pintar el edificio comunal. Julia Bell lo aprobó con la molesta sensación de estar haciendo algo poco femenino. Gilbert lo puso a votación y fue aprobado por unanimidad, y Ana tomó nota en sus minutas. El paso siguiente fue nombrar un comité, y Gertie Pye, decidido a no dejar que Julia Bell se llevara todos los laureles, osadamente sugirió que la señorita Jane Andrews fuera presidenta de dicha comisión. Habiendo sido apoyada y votada también esa proposición, Jane devolvió el cumplido nombrando a Gertie en la comisión, junto con Gilbert, Ana, Diana y Frederick Wright. La comisión eligió sus rutas en cónclave privado. A Ana y Diana les tocó el camino de Newbridge, a Gilbert y Frederick el de White Sands, y a Jane y Gertie el de Carmody. Eso se debe, explicó Gilbert a Ana mientras volvían andando a casa a través del bosque embrujado, a que todos los Pye viven a lo largo de ese camino y no darán un céntimo a menos que se los pida uno de ellos. Ana y Diana salieron el sábado siguiente. Fueron hasta el fin del camino e hicieron colectas rumbo a sus casas, empezando por la casa de los Andrews. Si Catherine está sola, puede que saquemos algo, dijo Diana. Pero si Elisa anda por allí, no. Elisa estaba allí con gesto más adusto que de costumbre. La señorita Elisa era uno de esos seres que dan la impresión de que la vida es un valle de lágrimas y que una sonrisa, por no hablar de una carcajada, es un gasto innecesario de energía. Las chicas Andrews habían sido chicas durante unos 50 años y parecían ir en camino de permanecer en ese estado hasta el fin de su peregrinación terrenal. Se decía que Catherine no había abandonado las esperanzas por entero, pero Elisa, que era pesimista de nacimiento, nunca las tuvo. Vivían en una pequeña casa marrón construida en un soleado calvero del bosque de hayas de Mark Andrews. Elisa se quejaba de que era terriblemente caluroso en verano, pero Catherine decía que era hermoso y cálido en invierno. Elisa se hallaba surciendo no porque fuera necesario, sino como protesta contra el frívolo encaje que tejía su hermana. La primera escuchó con una mueca y la segunda con una sonrisa, mientras las muchachas les explicaban su misión.
En honor a la verdad, cada vez que Catherine miraba a su hermana, se borraba su sonrisa de culpable confusión, pero ésta reaparecía al instante. «Si tuviera dinero para derrochar», dijo Elisa con un gesto, «quizás le prendiera fuego para darme el gusto de ver la llama, pero no lo daré para ese edificio, ni un centavo. No trae beneficios a la comunidad. No es más que un lugar de diversiones para que los jóvenes se reúnan cuando estarían mejor acostados en sus casas». «Oh, Elisa, los jóvenes deben tener alguna diversión», protestó Catherine. «No veo la necesidad. Nosotras no pendoneábamos por sitios así cuando éramos jóvenes, Catherine Andrews. Este mundo se pone peor cada día». «A mí me parece que mejora», dijo Catherine. «¿Te parece?». La voz de Elisa expresó el mayor desprecio. «Lo que te parezca no tiene valor, Catherine Andrews. Los hechos son hechos. Bueno, a mí siempre me gusta ver el lado bueno, Elisa». «No hay tal lado bueno». «Oh, yo creo que sí», gritó Ana, que no podía resistir tal herejía en silencio. «Hay muchos lados buenos, señorita Andrews. El mundo es un lugar hermoso». «Cuando haya vivido tanto como yo, no tendrá una opinión tan elevada de él», respondió amargamente Elisa. «Y tampoco tendrá tanto entusiasmo por mejorarlo. ¿Cómo está su madre, Diana? Parece muy desmejorada últimamente. Está terriblemente decaída. Dígame, Ana, ¿cuánto tiempo tardará Marila en quedarse ciega?» «El médico cree que sus ojos no empeorarán si tiene cuidado», balbuceó Ana. Elisa movió la cabeza. «Los médicos siempre hablan así cuando quieren mantener esperanzada a la gente. Si yo fuera ella, no me haría muchas ilusiones. Es mejor estar preparadas para lo peor». «¿No debería una estar también preparada para lo mejor?», rogó Ana. «Hay tantas posibilidades de que ocurra como de lo contrario». «Mi experiencia afirma que sí, y tengo 57 años contra tus 17, respondió Elisa. «¿Se van ya? Bueno, espero que esa nueva sociedad de ustedes sea capaz de evitar que Avonlea se hunda más aún, aunque tengo pocas esperanzas de ello». Ana y Diana salieron y se alejaron a toda velocidad. Apenas pasaron la curva del bosque de hayas, una rolliza figura cruzó corriendo el prado del señor Andrews haciéndole señales con los brazos. Era Catherine Andrews y estaba tan agitada que no podía hablar, pero echó un par de monedas de 25 centavos en la mano de Ana. «Esta es mi contribución a la pintura del salón», murmuró entrecortadamente. «Me hubiera gustado dar $1, pero no me atrevo a coger más dinero de mis gastos, pues Elisa se daría cuenta. Estoy realmente interesada en esa sociedad y creo de verdad que van a hacer mucho bien. Soy optimista, tengo que serlo viviendo con Elisa. Debo volver antes de que me eche de menos. Cree que estoy alimentando a los pollos. Espero que tengan suerte con la colecta y no se preocupen por lo que dijo Elisa. El mundo está mejorando, claro que sí». La casa siguiente fue la de Daniel Blair. «Ahora bien, todo depende de si su mujer está o no en la casa», dijo Ana mientras avanzaba dando saltos por el sendero cruzado de raíces. «Si está, no nos darán ni un centavo. Todo el mundo dice que Daniel Blair no se atreve a cortarse los cabellos sin pedirle permiso a su mujer, que es bastante tacaña. Dice que debe ser justa antes que generosa, pero la señora Lind afirma que ese antes es tan grande que la generosidad nunca llega». Ana contó a Marila su experiencia en casa de los Blair. «Atamos el caballo y llamamos a la puerta de la cocina. Nadie acudió, pero la puerta se hallaba abierta y podíamos escuchar a alguien que andaba por la despensa y se movía con cautela. No podíamos distinguir las palabras, pero Diana dice que le parecieron juramentos por el sonido. No pude creer que fuera el señor Blair, siempre tan callado y dócil, pero hay que reconocer que tenía razones. Pues al final Marila, cuando el pobre hombre apareció en la puerta rojo como una amapola,
Tenía puesto uno de los grandes delantales de su mujer. «No me puedo librar de esa maldita cosa», dijo, «porque está anudada muy fuerte y no puedo romperla, de manera que me tendrán que perdonar, señoritas». Le rogamos que no le diera importancia y entramos sentándonos. El señor Blair también lo hizo. Se echó el delantal a la espalda y lo enrolló, pero parecía tan avergonzado que sentí lástima por él, y Diana dijo que creía que habíamos llegado en un momento inconveniente. «Oh, no», dijo el señor Blair tratando de sonreír. «Ya sabe usted que es muy gentil. Estoy un poco atareado preparando una tarta. Mi mujer recibió un telegrama de Montreal avisándole que su hermana llega esta noche y ha ido a esperar el tren. Me ha dejado a cargo de hacer una tarta para el té. Escribió la receta y me dijo qué debía hacer, pero ya he olvidado la mitad de las instrucciones. Aquí dice, sazónese al gusto. ¿Qué querrá decir eso? ¿Y qué ocurre si mi gusto es diferente al de los demás? ¿Será suficiente una cucharadita de vainilla para una torta? Sentí más piedad que nunca por el pobre hombre. No parecía hallarse en su mundo. Sabía que existían maridos dominados y ahora tuve la sensación de ver uno. Tuve la tentación de decirle, «Señor Blair, si me ofrece un donativo para pintar el edificio, le mezclaré los ingredientes». Pero de pronto pensé que no era caritativo aprovecharse de un semejante en desgracia, de manera que me ofrecí para amasarla sin condiciones. Aceptó al momento mi oferta. Dijo que acostumbraba a hacer el pan antes de casarse, pero que la temida tarta podía más que él y que sin embargo deseaba no desilusionar a su mujer. Me consiguió otro delantal y Diana batió los huevos mientras yo amasaba. El señor Blair andaba entre nosotras y nos alcanzaba los ingredientes. Se había olvidado completamente de su delantal y cuando corría se agitaba tras él y Diana creía morirse de risa. Dijo que sería capaz de hornear la tarta que estaba acostumbrado y entonces nos pidió la lista y nos dio $4. De manera que fuimos recompensadas. Pero aunque no hubiera recibido un centavo, me parecía haber hecho una obra caritativa al ayudarle. La siguiente parada fue en casa de Theodore White. Ni Ana ni Diana habían estado allí antes y solo tenían una lejana amistad con la señora White, que no era muy dada a la hospitalidad. ¿Debían ir por la puerta principal o por la otra? Mientras se consultaban en voz baja, la señora White apareció en la puerta principal con un manojo de periódicos. Los puso deliberadamente uno por uno sobre el porche y los escalones, y luego por el camino hasta los mismos pies de sus sorprendidas visitantes. ¿Me harían el favor de limpiarse los pies en la hierba y luego caminar sobre estos papeles?, dijo ansiosamente. Acabo de fregar toda la casa y no quiero más polvo dentro. Ese camino está embarrado a causa de la lluvia de ayer. «No te vayas a reír», murmuró Ana mientras caminaban sobre los diarios. «Te ruego que no me mires, Diana, no importa lo que diga, o no seré capaz de reprimir la risa». Los periódicos llegaban a través del salón hasta una inmaculada sala de estar. Las muchachas se sentaron en las sillas más cercanas y explicaron su misión. La señora White las escuchó gentilmente, interrumpiendo solo un par de veces, una para cazar una mosca aventurera y la otra para levantar una brizna de hierba que cayera del vestido de Ana. Esta se sintió horriblemente culpable, pero el ama de casa aportó $2 que pagó enseguida para evitar que volviéramos a buscarlos, como dijo Diana cuando salían. La señora White reunió otra vez los periódicos antes de que las muchachas desataran el pony, y cuando salían del campo la vieron muy ocupada pasando un cepillo al salón. Siempre he oído que la señora White era la mujer más pulcra del mundo, y ahora lo creo, dijo Diana dejando en libertad su risa reprimida tan pronto como pudo. Me alegro de que no tenga niños, dijo Ana solemnemente. Sería algo terrible para ellos.
En casa de los Spencer, la señora Isabela les hizo pasar un mal rato diciendo cosas inconvenientes sobre todos los habitantes de Avonlea. El señor Thomas Boulter se negó a dar algo porque cuando 20 años antes construyeron el edificio, no lo hicieron donde él recomendara. La señora Esther Bell, que era el vivo retrato de la salud, se pasó media hora detallando sus dolores y achaques y puso tristemente 50 centavos, pues no estaría allí el año siguiente para hacerlo otra vez. No, estaría en su tumba. La peor recepción, sin embargo, fue en casa de Simon Fletcher. Cuando entraron al jardín, vieron dos caras que las observaban desde la ventana del porche. Pero aunque llamaron y esperaron pacientemente, nadie acudió. Como resultado, fueron dos muchachas indignadas quienes salieron del jardín. Hasta Ana admitió que comenzaba a descorazonarse, pero la marea cambió. Le tocaba el turno a varias casas de los Sloan, donde casi todo el mundo contribuyó, y desde allí al final les fue bien, con algún tropiezo ocasional. La última visita fue a lo de Robert Dixon junto al puente de la laguna. Se quedaron a tomar el té aunque estaban cerca de casa, para no ofender a la señora Dixon, que tenía reputación de ser una mujer muy susceptible. Mientras estaban allí llegó la vieja señora de James White. «Acabo de estar en casa de Lorenzo», anunció. «En este momento es el hombre más orgulloso de Avonlea. ¿Qué les parece? Hay un nuevo muchachito allí y después de 7 chicas es todo un acontecimiento». Ana aguzó el oído y cuando salieron dijo: «Voy directamente a casa de Lorenzo White, pero no vive en el camino de White Sands y está bastante lejos de nuestra ruta», protestó Diana. «Gilbert y Fred le pedirán su contribución». «No irán por allí hasta el sábado y para entonces será muy tarde», dijo Ana firmemente. «La novedad habrá desaparecido. Lorenzo White es terriblemente mezquino, pero se suscribirá a cualquier cosa en estos momentos. No debemos dejar perder una oportunidad como esta». El resultado justificó la previsión de Ana. El señor White las recibió en el jardín brillante como el sol de Pascua. Cuando Ana le pidió una contribución, accedió entusiasmado. «Seguro, seguro. Pónganme con $1 más que la suscripción más alta que tengan». «Serán $5. El señor Daniel Blair puso 4, dijo Ana con miedo, pero Lorenzo no pestañeó. «5 serán, y aquí tienen el dinero. Ahora quiero que vengan a casa. Hay algo que vale la pena ver, algo que pocas veces han visto aún. Entren y den su opinión». «¿Qué diremos si el niño no es guapo?», murmuró Diana temblando mientras seguían dentro a la casa del excitado Lorenzo. «Oh, seguramente que le encontraremos algo bonito», dijo Ana. «Siempre pasa así con los niños». Sin embargo, el bebé era precioso, y el señor White tuvo por bien pagado sus $5 con el honesto placer de las niñas ante el rollizo recién llegado. Pero esa fue la primera y única vez que Lorenzo hiciera un donativo. Ana, terriblemente cansada, hizo un esfuerzo más aquella noche por el bien público, cruzando el campo para ver al señor Harrison, quien, como de costumbre, fumaba su pipa en la galería con Ginger a su lado. Hablando con precisión, estaba en el camino a Carmody, pero Jane y Gertie, que no le conocían sino de oído y mal, habían rogado nerviosamente a Ana que lo visitara. El señor Harrison, sin embargo, rehusó de plano suscribir un centavo, y la petición de Ana cayó en saco roto. «Pero yo creía que usted aprobaba nuestra sociedad, señor Harrison», se quejó. «Y así es, pero mi aprobación no llega hasta mi bolsillo, Ana». Al mirarse al espejo antes de acostarse, Ana reflexionó de la siguiente manera: «Unas pocas experiencias más como las que he tenido hoy me tornarán tan pesimista como la señorita Eliza Andrews».